La historia que van a escuchar hoy tuvo lugar en Arabia Saudita, en la ciudad de Taif, a unos 65 kilómetros de la Meca. Dos policías, en servicio una noche, tuvieron un encuentro inexplicable. Lo que vieron y oyeron cambió sus vidas para siempre. Aquí está el testimonio de uno de ellos. Mi nombre es Imran y soy policía en la ciudad de Taif, ubicada en el suroeste de Arabia Saudita. Generalmente es una ciudad tranquila. Nuestro día a día consistía en manejar casos de pequeños delincuentes, disputas vecinales, robos menores. Nada extraordinario, nada fuera de lo común. Pero bastó una noche de martes, en pleno mes de junio, para que mi percepción del mundo paranormal se convirtiera en una realidad. Era una noche normal, o al menos eso pensábamos. Como de costumbre, estábamos en la estación de policía, charlando para matar el tiempo mientras esperábamos una llamada. Eran casi las 12 de la noche, cuando el teléfono sonó de repente. Yo estaba justo al lado, así que contesté sin dudarlo. Al otro lado de la línea, una voz femenina, quebrada por el pánico. «Ayúdennos. Tuvimos un terrible accidente. Mi esposo y mi hijo están atrapados en el auto». Su respiración era irregular y podía oír sollozos ahogados entre sus palabras. Su desesperación era palpable. «Señora, cálmese. ¿Dónde están exactamente? ¿En qué carretera se encuentran?». Balbuceó algunas indicaciones, como si le costara ordenar sus pensamientos. Pero finalmente logró darnos la ubicación. Estamos en una carretera que lleva a la intersección de la ruta 276, antes del Hotel Taif. Casi no hay nadie. Está oscuro. Por favor, apúrense. «De acuerdo, señora. Llegamos enseguida». Colgué rápidamente. La llamada aún resonaba en mi cabeza. La voz temblorosa de esa mujer, su respiración entrecortada. No había un segundo que perder. Sin esperar, alerté a los que estaban de servicio esa noche. Mi compañero y yo tomamos nuestras linternas y radios antes de correr hacia el patrullero. Al subir al auto, contacté de inmediato a los paramédicos, dándoles las indicaciones que la mujer me había dado. Cada segundo contaba. Salimos a toda velocidad. La oscuridad de la noche se sentía aún más opresiva. Las calles estaban desiertas, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Mi compañero, con las manos tensas en el volante, me lanzaba miradas rápidas, compartiendo mi preocupación. Aún no sabíamos que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras conducíamos, repasamos las indicaciones que nos había dado. La zona parecía aislada, una de esas carreteras poco transitadas de noche, sin farolas. Después de unos 30 minutos, finalmente, distinguimos una silueta al borde de la carretera, en el lugar que nos había indicado. Era una mujer. Movía los brazos frenéticamente para llamar nuestra atención. Cuanto más nos acercábamos, más extraña se sentía la atmósfera. Estaba cubierta de sangre. Su vestido estaba rasgado, su cabello despeinado. Su rostro reflejaba una angustia indescriptible. Detuvimos el auto de inmediato y bajamos rápidamente. La ayudamos enseguida y la acomodamos en la parte trasera del vehículo. Esa noche, nuestro patrullero era una camioneta. La mujer temblaba, respiraba con dificultad y tenía los ojos llenos de terror. Su ropa estaba manchada de sangre, pero parecía más conmocionada que herida. «Señora, ¿está bien? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su hijo?». Estaba sin aliento, con la mirada desorbitada y el cuerpo tembloroso. «Allí, en la carretera. El auto está volcado. Están atrapados adentro». La dejamos en la parte trasera de la camioneta, todavía en estado de shock, y fuimos a buscar a los que habían quedado en el auto accidentado. «Quédese aquí. Los servicios de emergencia ya vienen».
Antes de irme, me agaché junto a ella y le pregunté suavemente: ¿qué pasó? Tomó una gran bocanada de aire, buscando las palabras, y luego, con la voz rota, murmuró: mi esposo. Él conducía, y de repente, entró en pánico. Miró fijamente la carretera frente a él y gritó: ¿qué hace ahí? Pero yo también miré la carretera en ese momento y no vi nada, absolutamente nada. Nos miraba con ojos suplicantes, pero había algo en su expresión que me incomodaba. Una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Sin perder tiempo, mi compañero y yo tomamos nuestras linternas y nos apresuramos en la dirección que ella nos había indicado. La carretera estaba oscura, silenciosa, como abandonada por el mundo. Un viento ligero soplaba, haciendo crujir la hierba al borde del camino. Cada paso resonaba en el aire pesado, acentuando el silencio angustiante de esa noche. Caminábamos con cautela, iluminando los alrededores con nuestras linternas. Luego, después de 15 minutos de marcha en ese espeso silencio, finalmente vimos algo a lo lejos. Nuestros haces de luz rasgaban la oscuridad y un reflejo atrajo nuestra atención. Era el auto. Nuestros pasos se volvieron más lentos, nuestras respiraciones más cortas. Había algo extraño en el ambiente, una sensación opresiva que lo llenaba todo. El auto estaba allí, volcado de lado, su chasis torcido como si fuera una simple hoja de papel arrugada. El parabrisas estaba hecho añicos, esparciendo fragmentos de vidrio brillante sobre el suelo polvoriento. Reinaba un silencio glacial alrededor del vehículo. Ni un sonido, ni la más mínima señal de vida. Cada paso que dábamos alrededor del vehículo resonaba en un vacío absoluto. En el aire flotaba un leve olor a sangre. La carretera estaba desierta, silenciosa, casi demasiado tranquila. No había árboles arrancados, ni marcas de frenazo bruscas, ni otros autos involucrados. Nada explicaba ese accidente. Era como si el vehículo se hubiera volteado solo, sin ninguna razón aparente. Recordé lo que la mujer había dicho sobre el accidente. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada preocupada. Nos acercamos lentamente, iluminando el interior con nuestras linternas. Me incliné para ver mejor a través de la ventana rota. Dentro del vehículo, 3 cuerpos yacían inmóviles. Un hombre, desplomado sobre el volante, con la cabeza inclinada en un ángulo extraño. Luego, un niño, un pequeño de unos 2 años, aún atado a su asiento trasero. Su cuerpo estaba sin vida. Y finalmente, una mujer. Su rostro estaba girado hacia nosotros, con su largo cabello pegado a su piel ensangrentada. Pero lo que me aterrorizó más que nada es que reconocí a esa mujer. Era ella. Era la misma a la que habíamos rescatado unos minutos antes, la que nos había llamado pidiendo ayuda. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. ¿Cómo era posible? Mi compañero, a mi lado, dio un paso atrás y murmuró: Es imposible. La mujer, señalando el cuerpo dentro del coche. Abrí bien los ojos, negándome a creer lo que veía, pero era ella, la misma que habíamos dejado sentada en la parte trasera de la camioneta hacía solo unos minutos. Sentí un nudo en la garganta en ese instante. Llevaba la misma ropa. Su rostro era el mismo. Su expresión, congelada, vacía, muerta. Mi compañero comenzó a recitar versos del Corán, con palabras temblorosas y apresuradas. Mi cuerpo se paralizó. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser posible? Pero debía mantener la calma. Seguramente había una explicación lógica para todo esto. ¿Una hermana gemela, tal vez? Sí, eso era posible. 2 hermanas perfectamente idénticas, con la misma ropa, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Pero cuanto más pensaba en ello, más se desmoronaba esa hipótesis.
¿Por qué no mencionó nunca una hermana cuando nos habló de su esposo y su hijo atrapados en el coche? Mi mirada volvía una y otra vez a ese rostro inmóvil dentro del vehículo. El mismo rostro que habíamos visto con vida minutos antes, suplicándonos ayuda. Mi compañero temblaba, sacudía la cabeza, murmurando: «No, no, esto no es normal, no puede ser». Y en el fondo, sabía que tenía razón. Para nosotros, los musulmanes son los jinns, es decir, los demonios. Los únicos que pueden usar la apariencia y el rostro de un muerto para manifestarse en el mundo de los vivos. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Por qué no nos advirtió que una mujer idéntica a ella estaba en ese coche accidentado? Entonces, a lo lejos, un sonido rompió el silencio. Un aullido desgarrador, mecánico, que se acercaba cada vez más. Era la ambulancia. Las luces rojas y azules giraban en la oscuridad, proyectando sombras sobre la hierba. Se detuvieron cerca de nuestro vehículo, que aún parpadeaba. Levantamos nuestras linternas y agitamos los brazos para señalar nuestra presencia, sin entender por qué la mujer que dejamos en la parte trasera del coche no les había indicado dónde estábamos. Los paramédicos llegaron hasta nosotros y bajaron de la ambulancia. Sin esperar, nos apresuramos hacia ellos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Han encontrado a la mujer herida que dejamos en la parte trasera de nuestro coche de policía?, pregunté con urgencia. Uno de los paramédicos, un hombre de unos 40 años con una mirada atenta, nos observó con el ceño fruncido. Parecía dudar antes de responder. ¿Qué mujer? Mi sangre se heló al instante. Lo miré directamente a los ojos, buscando algún indicio de que bromeaba, algún signo de confusión, pero no había nada. La que dejamos en la parte trasera de nuestro vehículo, repetí con la garganta apretada. Los paramédicos se miraron entre sí. Luego, uno de ellos negó con la cabeza. No había nadie cerca de su coche cuando pasamos. Es imposible. La rescatamos. Estaba herida. La pusimos nosotros mismos en la parte trasera de nuestro vehículo. El paramédico, visiblemente incómodo, lanzó una mirada a su compañero. Escuchen. Cuando llegamos, vimos su coche de policía, pero no había nadie dentro, ni en la parte trasera ni alrededor. Incluso echamos un vistazo rápido antes de verlos hacer señales con sus linternas. No puede ser verdad. ¿Esa mujer era un fantasma o un jinn?, balbuceó mi compañero. Su mirada se cruzó con la mía y entendí que estaba pensando exactamente lo mismo que yo. Tal vez habíamos hablado y tocado a un demonio o un fantasma, y pensar en eso era aún más aterrador. Habíamos dejado a una mujer en el coche. ¿Cómo pudo desaparecer?, pregunté. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Solo el parpadeo de las luces de la ambulancia rompía la oscuridad. Algo no estaba bien. Mi compañero tomó una respiración temblorosa antes de murmurar: deberíamos ir a revisar el coche. No necesité que me convenciera. Corrí junto con mi compañero hacia el vehículo. Cuando por fin llegamos, mi corazón se detuvo. La puerta estaba completamente abierta. La parte trasera de la camioneta estaba vacía. No había ni rastro de la mujer. Me costaba respirar. Mi compañero, en cambio, se quedó inmóvil, su rostro pálido bajo la luz intermitente de nuestro coche. Retrocedió un paso, luego otro, como si lo que estaba presenciando fuera demasiado horroroso para ser real. «Ella estaba ahí», murmuró con una voz rota. Puso una mano temblorosa sobre el capó, buscando apoyo. Luego, giró su mirada aterrorizada hacia mí. «Ella estaba ahí, ella estaba ahí». Su respiración se volvió difícil. Sus ojos se llenaron de miedo.
No me digas que estuvimos en presencia de un djinn o un fantasma. ¿Que lo tocamos y hablamos con él?, dijo agarrándose la cabeza. Luego, todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Sus piernas cedieron bajo su peso y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo, inconsciente. ¡Hey! ¡Hey! ¡Despierta!, grité sacudiéndolo. Pero no se movía. Mis oídos zumbaban y un frío indescriptible se había instalado en el aire. Unos minutos después, finalmente recobró el conocimiento, pero ya no era el mismo. Sus labios temblaban, su mirada estaba vacía, perdida en un terror que yo no podía comprender. Balbuceaba las mismas palabras, una y otra vez. «Es un djinn. Es un djinn». Nada pudo calmarlo. Esa noche lo había destrozado. Los paramédicos sacaron los 3 cuerpos del coche y nos dijeron que esas 3 personas llevaban muertas varias horas. Cuando nos fuimos del lugar y regresamos a la comisaría, nuestras mentes estaban pesadas, entumecidas por lo que habíamos vivido. Mi compañero, aún en estado de shock, permanecía en silencio, con la mirada perdida en el vacío. En cuanto a mí, un pensamiento obsesivo giraba en mi cabeza. Esa mujer, ¿cómo pudo desaparecer? Los muertos pueden regresar al mundo de los vivos, con la misma apariencia de una persona viva. Fue entonces cuando tuve una idea. «Tenemos que volver a escuchar la llamada», dije con voz tensa. Mi superior nos observó, intrigado. Sin perder tiempo, se giró hacia el ordenador y reprodujo la grabación. Y entonces sucedió algo inexplicable otra vez. Lo que había escuchado esa noche, esa voz clara, fluida, casi suplicante, ya no existía. En su lugar, un sonido extraño, perturbador, un murmullo áspero, incomprensible. Era como si el ruido viniera de otro mundo, como si una fuerza antigua e invisible hablara a través de la línea. Un idioma desconocido, sílabas imposibles de identificar, una respiración cargada de una presencia que no podíamos entender. «¿Qué es esto?», susurré, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Nadie respondió. En la habitación se instaló un silencio sepulcral. Incluso mi superior, que normalmente era escéptico ante este tipo de situaciones, parecía perturbado. Al día siguiente, el forense llegó con su informe. «Tengo las conclusiones de la autopsia», nos anunció. «Todos los pasajeros del coche murieron en el acto. Ninguno de ellos podría haber hecho una llamada». «¿Está seguro?», murmuré. El forense asintió con la cabeza. «No hay ninguna duda. El impacto fue inmediato, fatal. Ninguno tuvo tiempo de moverse, mucho menos de tomar un teléfono y pedir ayuda. Entonces, ¿quién nos llamó?». Nadie tenía una respuesta. Pero una cosa era segura. Esa noche hablamos con algo. Mi compañero, el que estuvo a mi lado esa noche, no tuvo suerte. No lo soportó. Su mente se rompió. Ahora está internado en un hospital psiquiátrico, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no puede salir. Sin embargo, todo esto sucedió en 2022. Pero para él, es como si hubiera sido ayer. Cada día revive esa noche, esa visión que lo destruyó. Cuando voy a verlo, ni siquiera me reconoce. Su mirada está vacía, atormentada. Permanece sentado, inmóvil, fijando un punto invisible frente a él. A veces murmura palabras incomprensibles. A veces se echa a reír sin razón, una risa que no parece humana. Los médicos dicen que está prisionero en su propia mente, pero yo sé que no está solo ahí dentro. Algo lo siguió esa noche, algo que ninguno de nosotros podrá jamás comprender. Este evento inexplicable todavía me aterroriza cuando lo recuerdo. Siempre creí que el miedo era un sentimiento que uno podía controlar, que la razón siempre podía explicar lo inexplicable. Pero esa noche
entendí que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Gracias por seguir esta historia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más historias.